Hoy vamos, y cuando elegimos este título de vulnerabilidad y sentido, digo porque vamos a intentar ir como yendo a capas y sobre todo desde una mirada muy ética, y es una jornada de bioética, con lo que nos centraremos muchísimo en esta parte más vinculada a la bioética. Es un poco la tesis que voy a intentar ir desgranando. Sobre todo esta parte, las personas somos personas con capacidades y con carencias. Y las carencias no son situacionales o de épocas de la vida, son ontológicas. El ser humano está abierto. Cuando hablamos, y esto es algo que muchas veces hay que ir corrigiendo, y veis que incluso a mí a veces se me escapa, la vulnerabilidad no es condición humana. Todos somos vulnerables. Todos en nuestro desarrollo hemos pasado épocas en que hemos necesitado una altísima carga de cuidados. Un neonato es incapaz de sobrevivir mínimamente. Todos a lo largo de nuestra vida hemos pasado épocas que hemos requerido cuidados, por lesión, por enfermedad, y la gran mayoría de nosotros en nuestro final de vida, en nuestra sociedad, no en todas, ni ha sido siempre así, requeriremos una etapa cada vez más larga de cuidados. Sí, la vulnerabilidad forma parte de nuestra condición como personas, es ontológica. Por eso sí que me gusta mucho comenzar con una anécdota, empezar. Es una anécdota muy conocida. De hecho, me gusta mucho buscar las fuentes de la anécdota, cuando a veces es filiar bien, esa parte que esto es muy académico, pero bueno, de hecho esta anécdota yo la he encontrado en un libro de paliativos, El mejor cuidado posible, de Ira Byock, y se referencia en muchas partes, seguramente es una anécdota oral. En esta anécdota explican que Margaret Mead, una mujer pionera en el ámbito de la antropología, de la arqueología, durante una conferencia, durante una clase, ¿sí?, hay un alumno que le preguntó qué es aquello que hace que usted, cuando va hacia un yacimiento o encuentra algunos restos, el reconocer que sean restos humanos, que sean personas. De hecho, Margaret Mead, según... esto sí que llevo la parte de que se va solo para que no me entretenga, pero sí que la llevo, sí. De hecho, Margaret Mead, bueno, pero también nos va bien, le responde al alumno de tú qué consideras, tú qué crees, ¿sí? Y esto es muy de profesor, de devolver la pregunta, por eso después la gente, yo no lo haré, pueden preguntar al final, prometo no hacerlo, pero el alumno le responde, fijaros, pues sabremos que son restos humanos si junto al yacimiento pues hay, por ejemplo, restos de vasijas, de metal. Fijaros que lo que el alumno está respondiendo es lo que nos reconoce como humanos es la técnica. La técnica más o menos sofisticada, seguramente si estamos hablando de esto no sería muy sofisticada, pero aquello que nos distingue de los animales es técnica. Pero de hecho Margaret Mead le contesta, aquello que directamente hace que distingamos unos restos óseos como humanos y no animales es encontrar esto que ven aquí, que es un callo de fractura. Un callo de fractura, esto es un hueso largo, lo llamamos en fémur. Fue un hueso que se fracturó y se soldó, se curó. Y queda esta imagen, cuando alguien ha tenido una fractura, toda la vida queda esta fractura, como una cicatriz en el hueso, para decirlo así. Esto nos indica que allí hubo cuidado. Ningún animal sobrevive en la naturaleza con un fémur roto. Aquello que nos distingue como humanos es el cuidado. Y de hecho no es solo esta anécdota de Margaret Mead, cuando ves, por ejemplo, esta me hizo mucha gracia cuando lo leí, que era, por ejemplo, el Homo georgicus. Yo el Homo georgicus pensaba que era Stalin, el hombre de Georgia. Yo siempre había pensado, este es Stalin. Pues no, se ve que hay un homínido en Damnisi, en Georgia, el Homo georgicus, que estuvieron discutiendo mucho tiempo cuántos apellidos tenían de estos sapiens sapiens, si era o no era, si estaba dentro o fuera. Y una de los hechos que hizo que se quedara dentro, que lo consideramos homínido, es que se encontraron restos fósiles sin dientes, pero que por las características que tenían se habían alimentado y de una determinada manera, se había tenido que triturar la comida. Es decir, que había habido cuidado. Y esto lo encontraremos también, esta es muy conocida, creo que es de Atapuerca, en que encontraron restos de niños con discapacidad, que también, este síndrome de Down, pero hay otros en que encontraron niños con graves discapacidades que fueron también cuidados. ¿Sí? Aquello que nos distingue muy como personas, y es lo que iremos dando vueltas a lo largo, con distintas capas que iba comentando, es que somos seres que sí que
queremos tener nuestro proyecto de vida, tenemos como nuestros fines, nuestros proyectos, nos gusta ser autónomos, pero somos altamente dependientes. Somos seres altamente interdependientes. De hecho, cuando comentaba esto, yo pienso que en parte el alumno tenía razón, en parte. Quiero decir que seguramente lo que nos hace humanos es esa fantástica colaboración entre ciencia y tecnología. Quiero decir, mucha gente lleva gafas, si la respuesta humana a no ver bien no ha sido dame la mano y te acompaño a todas partes, sino ha sido en parte decir, hombre, busco tecnología para mejorar aquella parte de nuestra condición vulnerable. Quiero decir que sí que yo creo que también el alumno iba algo bien, es esa combinación de tecnología y cuidado. Yo vengo del ámbito de la medicina y yo creo que el ámbito de la medicina, no iré por aquí, pero yo creo que el ámbito de la medicina, sobre todo a raíz de los últimos 50 años, sí, ha sido el intentar dar respuesta a la vulnerabilidad de la enfermedad humana solo con tecnología. Yo creo que un gran error de la medicina moderna ha sido como iluminarnos, por eso iluminarnos es en castellano también, ¿sí? Sí, vale. Es como quedarnos iluminados con esa parte de tecnología y olvidarnos de que solo podremos dar respuesta a la vulnerabilidad humana con una combinación de ambas. Sí, no entraré por aquí, pero muchas veces esa parte de deshumanización, que no es que la oigamos, es que muchas veces la vivimos en persona, cuando acompañamos familiares, pacientes, va ligada de esta hipertrofia de la tecnología para dar respuesta a la vulnerabilidad. Con una sola de las dos no llegaremos. ¿Qué ha pasado con la bioética? Y aquí entramos ya en ética. Yo creo que la bioética, de hecho, casi prácticamente nace muy vinculada a la defensa de los derechos de los pacientes y muy vinculada a la defensa de la autonomía de las personas, pero esta concepción tan autonomista de la bioética no va a dar tampoco respuesta a todas las necesidades de las personas. Yo me he dedicado muchos años y sigo haciéndolo, en parte a explicar autonomía. ¿Y por qué necesitamos? ¿Y por qué es fundamental no respetar, sino promover que las personas tomen sus decisiones, promover que participen en los procesos de toma de decisiones? Quiero decir, no podemos olvidar esto, pero no podemos construir una bioética solo con esto. Estoy en ámbito hago muchas cosas, por suerte no las hago todas a la vez, pero bueno, presido el comité de ética asistencial de mi entidad, es un comité de uno de los centros de San Juan de Dios, en el que gran parte de lo que atendemos es ámbito de salud mental. Y con respecto a la autonomía solo y los problemas derivados de la última normativa legislativa, pues en el día a día se nos generan muchísimos conflictos éticos. Porque realmente la percepción de que estamos desprotegiendo personas en aras de la autonomía en nuestro día a día aparece. ¿Sí? Por eso es como conjugar esta bioética que dé cabida a las dos. Quiero decir, no estoy aquí defensando volver atrás, ni mucho menos, ni hay que volver a tiempos de paternalismo. Quiero decir, no es esto lo que estoy comentando. Es que sí que necesitamos una bioética que dé respuesta a esta defensa a la autonomía, pero la bioética no solo debe centrarse en la autonomía, sino reconocer la vulnerabilidad. Porque si no estamos abandonando a grupos de personas. Este es un libro que me encantó la primera parte, la segunda parte es muy legal. Muy legal y legislación norteamericana, lo digo porque ahora está traducido al español What Means to Be Human, qué significa ser humano. Está traducido ya al español, si alguien lo quiere, pero aprovecharéis igual un tercio, y 2/3 es como muy legislación norteamericana que tampoco nos atañe tanto, pero el primer tercio para mí fue una maravilla, es decir, fijaros. Y de hecho habéis tenido a Francesc Torralba, que Francesc es quien en nuestros cursos nos da antropología filosófica, con lo que también va muy ligado, que normalmente empezamos siempre por antropología filosófica en los cursos de bioética, que de hecho toda bioética se sustenta en una antropología filosófica. Es verdad que, fijaros que la bioética se ha desarrollado muchísimo, es una disciplina muy joven, tiene 50 años, pero en estos 50 años se ha desarrollado muchísimo, pero ha reflexionado poco sobre la antropología que la sustenta. Y me gusta mucho por cómo lo explica, es que la antropología humana de la bioética, que norteamericana, pero al final nos acaba impregnando a todos,
va con la premisa de que la unidad fundamental de la realidad humana es la persona individual, considerada como separada y distinta de la forma en que es y no incrustada en una red de relaciones sociales. Esto no está muy bien traducido, seguramente si vais al texto en español está mejor, porque esto era de cuando lo traduje del texto en inglés. De hecho, según esta concepción, las personas nos identificamos y definimos por nuestro ejercicio de la voluntad, capacidad de elegir según nuestras necesidades, deseos y valores, y esta concepción del ser humano eleva la autonomía y la autodeterminación por encima de otros valores en conflicto, que de hecho, sin darnos cuenta, nos está diciendo es como si ya lo hubiéramos jerarquizado, sin ser muy conscientes de esta jerarquización. Otros valores como la beneficencia, la justicia, la dignidad o la equidad son valores que, como si digamos, quedan en segundo término por encima de la autonomía. Fijaros que, en cierta manera, nuestra legislación va respondiendo, igual que la bioética se fundamenta en una antropología, nuestra legislación se fundamenta en una reflexión bioética. Sí, por ejemplo, hago referencia a esta, la última ley en que modifica todas las modificaciones de los sistemas de soporte de las personas, y el otro día estábamos comentando, es decir, es que casi no tenemos medidas de soporte representativas, casi todas son no representativas, en personas que las tenemos en ingreso involuntario. Es decir, es que aquí estamos hablando de una serie de incongruencias, es decir, ¿por qué? Porque es una legislación muy autonomista. No sé si en ámbito, por ejemplo, de envejecimiento encontráis iguales dificultades o similares, pero en ámbito de la salud mental es un ámbito que decir, ostras, yo a veces me gusta decir, siempre jugamos en blancas o jugamos en negras, pero no podemos saber en qué estamos jugando y para lo que sea es blanco y para lo que sea es negro. Sí, el otro día tuvimos una agresión grave en el centro. Esta persona y tiene, sí, se le denegó una medida de soporte hace muy poco, pues si esta persona es plenamente responsable, lo que compete es una denuncia. Pero todo el mundo ve que no procede una denuncia, la agresión fue grave, porque es una persona que la agresividad formaba parte del momento en que está y de su trastorno. Pero si no lo reconocemos, quiero decir, ¿con qué jugamos? Y el problema es que la legislación nos ha puesto en este juego. Otro tema que nos encontramos muy a menudo en el ámbito de la salud mental, y entiendo que es más el ámbito de la salud mental, cuando personas atendidas en el ámbito de la salud mental, sin ningún sistema de soporte ni medida de soporte, rechazan que se informe cualquier cosa a su familia. Cuando estas personas están viviendo con sus familias, dependiendo económicamente de sus familias, y son sus familias quienes les están proveyendo el cuidado. Aquí me refiero cuando digo que hemos tenido unos desarrollos legislativos, esto ya es más ley de protección de datos, no podemos compartir información si el paciente rechaza que compartamos información con las familias, no se puede, la batería se está agotando, sí, esto ya es como, sí, no te va a llegar, no debe estar enchufada, pero bueno. Sí, está enchufada, sí. Pues igual está aquí poco, sí, pero bueno, fijaros que esta secuencia, hemos reflexionado poco sobre qué antropología está fundamentando filosófica el desarrollo bioético, y este desarrollo bioético es el que está fundamentando los desarrollos legislativos. Es aquí donde voy, y después nos encontramos realidades que muchas veces atañen muy poco a las realidades que tenemos en nuestros centros. Y en ámbito de personas mayores encontraremos, sobre todo cuando una persona mayor seguramente tiene, por ejemplo, un deterioro cognitivo avanzado, ya veremos muy claro que no, que esta persona necesita un soporte, pero todas las épocas de intermedio nos vamos a encontrar estas tensiones que muchas veces legislativamente se dirimen a favor de la autonomía. Sí, por eso es esa reflexión. Continúa Schnitt. Esta ideología individualista contiene verdades importantes sobre la libertad humana. Es decir, contiene esa parte de verdad de aquello que yo soy y yo quiero, pero está construida sobre principios abstractos o premisas que no reflejan toda la complejidad de la realidad vivida y olvidan toda esa parte fundamental del ser humano que es la dependencia y vulnerabilidad. Que comentaba antes, a lo largo de nuestra vida tenemos largos periodos en que que somos dependientes, necesitamos cuidado y protección,
y la infancia, el envejecimiento y esas épocas de enfermedad o lesión lo son claramente. Los seres humanos somos constitutivamente seres relacionales. Yo a veces comento esa parte del, igual me estoy pasando, de Ortega y Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias, digo yo soy yo y mi red de relaciones. Y si no las salvo ellas, no me salvo yo. Sí, por eso Ortega y Gasset era hombre, por eso es sus circunstancias y sus relaciones. Si no las salvo ellas, no me salvo yo. La presentación la tendréis en la web de Amavir, que es decir, que si alguien quiere referencias o textos lo tendréis íntegro. Esta me gusta mucho también como pediatra, desarrollarnos como humanos, llegar a ser nuestro potencial, aquello que podemos llegar a ser y a seguir siendo, no está determinado por nuestra herencia genética. Un gatito puede ser gato sin casi interaccionar con otros gatos. ¿Sí? Es decir, si tú un gato pequeñito lo destetas, lo llevas a tu casa y sin interaccionar con otro gato llegará a ser gato. Los humanos no somos así. Necesitamos una interacción y un ambiente para poder llegar a ser aquello que podamos ser y podernos sostener. Sí, me gusta mucho esta de les nines de retallá, no sé cómo se llaman en castellano, pero en catalán eran les nines de retallá, esa parte de que los humanos necesitamos ser completados con una serie de piezas. Y lo necesitamos a lo largo de toda nuestra vida. Y a veces cuando alguien dice, no, yo soy alguien hecho a mí mismo, Dios mío, mira hacia abajo y mira hacia atrás. ¿Quién te ha puesto y quién te está sosteniendo? ¿Quién te está aguantando? ¿Sí? Yo esto, a veces en el Borja y con Francés, entonces Francés pone esa cara, yo esto los llamo los calzoncillos de Immanuel Kant. ¿De quién le llamaba los calzoncillos? ¿Quién le lavaba los calzoncillos a Immanuel Kant para que pudiera estar describiendo allí la autonomía y la autodeterminación? ¿Sí? Es que de hecho, fijaros, todo el tema de la autonomía lo desarrollan hombres que seguramente eran muy poco autónomos. ¿Sí? Entonces Francés no contesta, me mira con esa cara, igual lo hubiera agradado, pero bueno. De hecho, vulnerabilidad viene de vulnus, de herida, y habilis es herida, posibilidad de ser heridos. Vulnerabilidad implica que todos a lo largo de nuestra vida no somos omnipotentes, podemos ser heridos. Y Levinas ya decía que aquello que fundamenta la dignidad no es lo que yo puedo hacer, sino es que todos compartimos esta condición vulnerable, que todos somos finitos y frágiles, todos estamos expuestos, todos estaremos alguna vez, o nuestros familiares estarán en el sitio de las personas que cuidáis. ¿Sí? Por eso esta parte para fundamentar. Esto es SNIT aún. Reconocer la dependencia como característica intrínseca al ser humano implica que para garantizar este desarrollo de los seres debe haber una sociedad que garantice el cuidado. De una forma determinada, cuando somos muy jóvenes, cuando somos muy mayores o cuando estamos enfermos. Esa parte de autonomía que liga con el individualismo, que rechaza que tengamos obligaciones entre nosotros, a menos que las aceptemos mediante un contrato formal o un consentimiento o de forma activa, olvida esta naturaleza humana, dependiente y relacional. Y sobre todo esta parte, una manera de entender la autonomía nos ayuda a centrarnos en los derechos humanos y el respeto, y la necesitamos, pero no es suficiente para ofrecer la protección requerida en muchas situaciones límite a las personas. Seguramente vosotros trabajáis en personas que están en esa situación límite. Va ligado, pero no podemos olvidar la vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una que me gusta mucho. Comentaba esta condición ontológica de vulnerables. Seguramente hace simplemente 100 años había una etapa de vulnerabilidad que no teníamos. Las personas esta condición vulnerable se veía mucho durante toda la infancia y en épocas de enfermedad, pero en épocas de enfermedad incluso era muy poco. Y muy pocas personas llegaban a las condiciones de fragilidad extremas que estamos llegando ahora. Nuestra vida en general era corta y la muerte rápida. Sí, la esperanza de vida eran 35 años, pero incluso si una persona llegaba a 80 años, que había que llegaban, pues tenía una neumonía, la neumonía que era aquello, el consuelo de la vejez. Sí, era una... Sí, no sé si lo habíais oído nunca, pero ¿qué implicaba? Que una persona de 80 años con una vida, sí, llegaba a una neumonía y eran días, ni siquiera semanas. Quiero decir, la gran mayoría era vida corta, pero en cualquier caso, incluso con personas, porque había personas que llegaban a 70 y 80 años, pocas, la muerte era rápida.
Sí, mi bisabuelo, por ejemplo, falleció de un ictus, y el ictus con 80 y algo, pero estuvo en casa días. ¿Sí? Compararlo ahora, cuando una persona tiene cualquiera de estos episodios, el tiempo de fragilidad que acompaña. ¿Sí? Quiere decir que venimos de una época en que la vida era corta, normalmente las muertes eran rápidas. No había estos procesos que estamos viviendo ahora. Pero hemos pasado de vida corta, muerte rápida, a vida larga, muerte lenta. Y nos encontraremos como diferentes patrones de esta etapa que hemos añadido a la vida. Antes no la teníamos. Fijaros que incluso como humanos, si hubiéramos dicho, sí que comentaban Margaret Mead que cuidamos a quien se lesiona y cuidamos a ancianos, pero seguramente una persona sin dientes sobrevivía poco tiempo, ¿eh? Una que es que lo cuidemos y otra es que este cuidado fuera muy largo en el tiempo. Lo que ha cambiado en los últimos 50 años es que este periodo es muy lento. Y encontraremos diferentes modelos. Este es el modelo más vinculado a fallo de órganos. Podréis ir reconociendo y poniendo caras y nombres y personas, que es una persona, por ejemplo, el modelo oncológico. Hoy en día normalmente hay una cierta supervivencia en lo que se mantiene calidad de vida, pero con cada uno va habiendo un deterioro. O la gran mayoría de personas sabremos que actualmente fallecen en una etapa de fragilidad, en que hay una curva, esta curva empieza muy para allá. Yo lo digo, todos los que cuando te levantas por la mañana y ¡ay! Te duele un poco y hasta que no has engrasado un poco no andas bien, ¿sí? Pues ya hemos bajado un peldaño. Sí, que decir, la curva es muy tan lenta que casi todos los que estamos aquí ya hemos bajado, algunos no, algunos veo más joven, pero la mayoría ya hemos bajado algún peldaño, que es tan lento que a veces ni te das cuenta, ¿sí? Pero fijaros que esto nos hace una etapa de fragilidad muy larga, ¿sí? Que va a requerir durante un tiempo muy elevado un tiempo de cuidados, y de cuidados muy intensos, ¿sí? De hecho, este es el último artículo. Como podéis acceder a la presentación después, si alguien quiere las referencias, aquí están las referencias de este, es un artículo que ya tiene cierto tiempo, y este es un artículo el año pasado que Scott Murray lo actualizó, en que va diferenciando, incluso en esta etapa, esa etapa de fragilidad, pero si la pudiéramos ver en lupa, vemos que no va bajando, estos peldaños no son tan... Hay un momento en que alguien, por ejemplo, se rompe una cadera y hay un descenso más brusco, en que hay un stroke, esperar, que le pedí a ChatGPT que me lo tradujera, pero no me lo ha traducido muy bien, pero sí, no me lo ha traducido muy bien, porque aquí, por ejemplo, es las preocupaciones por ir a un hogar de cuidados, pero bueno, yo creo que lo veréis mejor, está traducido por ChatGPT, pero fijaros que hay un momento que hay un ictus, que muchas veces la persona pero ya baja un peldaño que nos sube, una fractura de cadera, una neumonía, pero ahora la mayoría de veces la neumonía se recupera. Quiero decir que ese descenso tampoco es que sea, hay como pequeños peldaños, esto es la dimensión física, pero fijaros como aquí es la misma gráfica, pero ya distingue dimensiones. La dimensión social, en que hay esas separaciones de la familia o de los amigos, cuando van falleciendo los amigos, cuando alguien dice es que no me queda, no es que no quede familia, es que no quedan amigos. ¿Sí? Las preocupaciones financieras no me las ha traducido, fijaros que pero bueno, el cómo voy a mantener una residencia, cómo voy, esa ya pérdida de control, o toda la parte final, la parte más de pérdida de sentido y propósito. ¿Sí? Fijaros que esta, si la veis lentamente y si vais a la referencia, que os aconsejo el artículo, veréis cómo intenta desgranar cómo esta no es solo algo físico, es que otras dimensiones de la persona, por esto llegaremos al final, toda esa parte final de la dimensión de sentido y propósito. ¿Sí? ¿Qué implica? Que toda esta parte final, sí, esta la pasaré, toda esta parte final es una parte que va a requerir mucho cuidado. Y cuando comento que va a requerir mucho cuidado, me gusta mucho, esto es una técnica japonesa en la que esta parte de cuando hay una fractura puede pegarse, pero digo, no es exactamente el tipo de cuidado igual para el que estábamos preparados como humanos. Si es algo que directamente no estamos preparados para poder reconstruir, necesitamos profesionalmente tener un recorrido, sí, estas las voy pasando, tener un recorrido profesional para cuidar de una determinada manera.
Por eso, como resumen de esta parte introductoria, la vulnerabilidad es nuestra condición humana, la relación y el cuidado son la respuesta ética. ¿Sí? Y la respuesta humana a la vulnerabilidad siempre ha sido esta combinación, aquí lo añadiré, de técnica y cuidado. Estas las paso. Por eso yo creo que esta parte que comentábamos ahora, sí que estamos programados para cuidar en cierta manera, sí que estamos, pero no necesariamente estamos programados para cuidar en esta parte de tiempo añadido a la vida que nos ha traído la eclosión técnica. ¿Sí? Es algo que no habíamos tenido que hacer frente a lo largo de toda la historia de la humanidad, a que tantas personas de una propia sociedad estén en esta fase y durante tanto tiempo. Y esto sabemos que va a más. Sí, las estadísticas nos dicen esto. Ahora empiezan las jubilaciones del baby boom y nos llega el elderly boom. El elderly boom es el envejecimiento de las generaciones del baby boom. Quiero decir, esto va más. Por eso en esta ética para tiempos de fragilidad, que no son los tiempos de fragilidad que podríamos haber considerado hace 50 años, necesitamos elegido como 4 puntos fundamentales. La primera es educar la mirada. Y ser profesional implica educar la mirada. Yo a veces lo comento, la ética sobre todo nos tiene que ayudar a mirar donde nadie mira. A veces lo comento, digo, es que te han enseñado libertad en el curso de ética? Y dirás, a mirar. Y dices, ¿era un curso de oftalmo? Y dices, no, era de ética. Enseñarnos a mirar, la mirada hacia el otro. La mirada construye al otro. Y la mirada puede proveer dignidad o puede quitar dignidad al otro. Y aquí estoy hablando como profesionales y como ciudadanos, Yo creo que esto es fundamental. ¿Cómo miramos como sociedad a la gente mayor? Y aquí me he centrado más en gente mayor. Nos viene este señor que nos dice, morir no es nada más que una serie de enfermedades prevenibles. Incluso, es que si estás así, es que igual no te has cuidado lo suficiente. Estos mensajes que muchas veces te ponen la carga de cierta enfermedad o cierta condición, o cierta... Sí, vigilemos porque están ahí. Hay un test, y esto lo hago hacer turismo interior. No sé si os gusta viajar, pero esto también va bien viajar para adentro. Hay un test que encontraréis, es verdad que alguno de estos está en español hispano, porque esto está de la Universidad de Harvard, es muy interesante. El Implicit Association Test. Si ponéis esto, Universidad de Harvard, os saldrá una serie... cuando te envíe la presentación pondré el link directo. Y puedes hacer turismo interior sobre tus prejuicios. Puedes hacer turismo interior sobre género. Si, por ejemplo, si estás asociando más mujer o hombre a ciencia o tecnología o no. Quiero decir, puedes buscar tus prejuicios. Puedes buscar prejuicios de raza, puedes buscar ese turismo interior. Sí que hay algunos que ya os comento que no están traducidos y te está buscando asociaciones implícitas. El test está bastante bien diseñado. Yo os lo aconsejo porque te da mucha información. Es verdad que este test van respondiendo personas, a muchos de estos ámbitos hay ya millones de respuestas, quiero decir, tú consientes en que tus respuestas queden guardadas, ¿sí? Y cuando vemos en millones de personas que han completado, no llega a millones, llega casi a 1 millón, 974.000 personas que han completado un score sobre la edad y los prejuicios, vemos que las personas tienen o prejuicios fuertes o bastante moderados contra las personas mayores. ¿Sí? El test lo he hecho muy rápido, es cómo estás asociando, por ejemplo, a suciedad, lo asocias más a persona mayor o a persona más... ¿Sí? Quiero decir, annoying es molesto. ¿Qué diríais que es más molesta, una persona mayor o una persona joven? ¿Sí? Quiero decir, es cómo asocias una serie de objetivos, o por ejemplo, delight, lo traduzco ahora por deliciosa, pero no, es una persona delight, qué bien que lo asocias más a joven, ¿sí? Una persona placentera, lo asocio más a joven o a... Quiero decir, es cómo asocias una serie de adjetivos con connotación positiva o connotación... ¿La asocias más a personas jóvenes o no? Puede ser neutro, Quiero decir que os lo aconsejo porque aquí es 1 millón de personas. Hay prejuicios muy claros, todo el tema del edadismo, con las personas mayores. Sí, aquí estamos hablando de que la muestra no representa... Cuando estamos hablando de 1 millón, yo tengo varias, Quiero decir, yo lo he hecho varias veces, no os diré mis resultados.
Lo he hecho varias veces, y he hecho varias veces todas, quiero decir, aquí pueden haber sido personas repetidas, no necesariamente es una muestra representativa, pero cuando estamos hablando de 1 millón, sobre todo cuando corresponde bastante a nuestra percepción de lo que es, ¿eh? Es decir, tenemos prejuicios en relación a las personas mayores. Este es un librito que es muy pequeño, como todos los libros de Josep María Esquirol. No sé si lo conocéis, es un filósofo catalán, es una delicia leerlo. Este es uno de sus libros más viejos. Tiene 2 de libros que ya igual tienen 25 años, lo digo porque ahora es muy conocido por sus últimos libros, que también, pero tiene 2. Uno sobre la multiculturalidad, sobre el cómo nos acercamos a las personas que provienen de mundos culturales y referentes distintos, y esto que es respeto, la mirada atenta. De hecho, respicere, respetar, etimológicamente es mirar atentamente al otro. Es un libro delicioso, ¿eh? Es como con esa mirada atenta ya es una forma de respeto. Por eso, si me preguntáis por dónde empezamos en una sociedad en que tiene que entomar sí que no me sale en castellano. ¿Entomar? No, encajar no. Tomar encargo. Tiene que haber una palabra que sí. Pero tenemos un verbo en catalán, que en un verbo es entomar, hacerse cargo, ¿eh? Sí, sí. Si como una sociedad que tiene que hacerse cargo de toda una época de una vida de personas, lo primero es esta parte de cambiar la mirada hacia estas personas. Y aquí nos jugamos mucho. No envejezcamos demasiado rápido, pues envejecer es bueno. Es decir, esta parte ¿sí? Cuidemos nuestras canas y cuidemos nuestras arrugas y nuestro dolor de cadera. Sobre todo, y va muy ligado a los gestos y a la mirada de Maya Angelou, las personas olvidarán qué dijiste, las personas olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. E incluso personas con un deterioro cognitivo muy avanzado perciben. Dices, es que hago todo lo mismo, no estás haciendo lo mismo. Hay una parte muy, muy inherente a cómo miro y me acerco al otro. Y la mirada atenta ya va ligada al respeto. Segunda, son 4, ¿eh? La toma de responsabilidad. Sí, que son palabras como muy contraculturales. Hay un discurso, también si queréis pongo el link, de hecho no es el título del discurso, el discurso no sé cómo se llama, el discurso de investidura de Paul Ricoeur como honoris causa, en medio hubo una frase que digo, esta es como para enmarcar. Y de hecho está hablando, por ejemplo, de un neonato, está hablando de si te llega un paquete que pone frágil, lo tratas de una forma determinada. Y Paul Ricoeur aquí los dice, aquello que es frágil nos hace responsables. Aquello que es muy frágil, tengo ya que, aparte de respeto, de acercarme de una forma determinada. Y este discurso no se titula así, esta la saqué, y no sé si lo dice exactamente así, lo resumí de un párrafo de lo frágil me hace responsable. Porque si no se rompe. Si me acerco a este cristal, por eso las imágenes, ¿eh? Si nos quedábamos sin imágenes, perdíamos la parte visual. Fijaros que si tengo que acercarme aquí, es que hago cling, sí, lo rompo. A veces hay gente en este discurso autonomista de la bioética que me dice, no, es que a las personas con discapacidad o a las personas mayores o a las personas que están en situación precaria, que están en situación frágil, dice, hay que dejarlas equivocar igual que dejamos a nuestros hijos. Digo, a ver, nuestros hijos tienen 10 redes de protección y si falla una, tenemos una red de protección normalmente de la familia extensa. Seguramente tienen una red de amigos, la gran mayoría de veces tienen una red económica nuestros hijos, tienen 5 redes de protección. Hay personas en estos ámbitos tan frágiles que si se equivocan se rompen, porque no hay una red, caen y ¡paf! Es decir, no es lo mismo el error cuando estamos hablando de autonomía y les tenemos que dejar equivocarse. Hombre, al menos una redecilla, ¿eh? Por eso lo frágil nos hace responsables. Por eso, yo aquí tengo 2 desarrollos, de hecho tengo 3, solo os he puesto 2, y aquí no veréis estos vídeos, si alguien quiere y tiene hígado que los vea, os pongo el link, y que los vea en la presentación, vídeos que se han ido filtrando de cómo se trata, ¿sí?, a personas mayores en residencias. Lo siento, es a mayor vulnerabilidad, a mayor fragilidad,
mayor responsabilidad y mayor respeto. La ética es lo que haces, para mí son tres cosas, una no lo he puesto, cuando no estás obligado a hacerlo. Si lo hago porque me obligan, no porque estoy convencido de hacerlo, puede ser que esté convencida el consentimiento informado, puede ser que esté convencida que es bueno que la persona conozca sus riesgos, que entre en un proceso y lo acepte, entonces lo hago éticamente, pero si hago el consentimiento informado porque me obligan, el papel que hay que firmar porque si no me operan, esto no es ética. La ética es aquello que hago cuando no me obligan, es aquello que hago cuando nadie me ve y es aquello que hago sobre todo cuando la persona no puede defenderse. Si trato a una determinada persona que está en todos sus, no sé cómo decirlo, que es una persona que por lo que sea, pues se ha roto el fémur y entra en una de vuestras residencias, y es una persona con la capacidad cognitiva, no voy a poder tratarla así porque esta persona se va a defender. Y aparte tiene su familia, dicen, uy, vigilemos con su familia, que es... Esto no es ética. Así tengo que tratar también a todos, pero a quien no se pueda defender. Porque con estos vídeos decían, pero estas niñas, ¿cómo son capaces de colgarlos? De grabarlos. Digo, no, ¿cómo son capaces de hacerlo? Quiero decir, el daño secundario es haberlo grabado, sí, pero hacerlo. Y la poca conciencia. Somos profesionales. Me gustaría pensar que esto no es la punta de un iceberg, que es una punta de estos vídeos que salen, hemos venido, son vídeos con un trato muy vejatorio a personas que están ya en un deterioro cognitivo muy avanzado y no van a poder quejarse. Y el trato es vejatorio, esto es maltrato. Por eso, esta parte de que a veces tienes la sensación de que cuando una persona ya no va a protestar, ya está como un vegetal, lo estoy diciendo como muchas comillas, porque queda grabado, pero que puedo como rebajar mi nivel de cuidado, puedo rebajar mi autoexigencia, no. La ética no se juega en el comité de ética, en los grandes casos, la ética se juega aquí, la ética se juega en lo que hago cuando no estoy obligado, cuando nadie me ve y cuando la persona no se va a defender. Por supuesto que tengo que tratar éticamente a la persona que se va a defender, no sé si me entendéis, pero me lo juego todo en aquella que no va a levantar la voz. Porque por las condiciones que está, no levanta la voz. Por eso aquí viene, para mí este es el desarrollo de lo frágil, me hace responsable. Porque no me obliga, lo que es duro ya se defiende por él solo, no digo, una persona que, aunque sea todo eso y está pasando un momento de lesión, seguramente es una persona, todos necesitamos. Y lo que comentaba antes, hay que hacer un esfuerzo colectivo por esto, porque muchas veces lo que comentaba, no estamos preparados para cuidar, nos da esta sensación de impotencia, es que cada uno, ¿qué está haciendo aquí aún? Todos estos comentarios añadidos, fijaros que estamos ahí, ¿qué está haciendo aquí? Si ya no... Y a veces la propia persona quien lo dice, yo ya no sé qué hago aquí, yo ya hauria d'estar mort, yo ya... Pero muchas veces estas personas es su discurso, no después van a hacerse una prueba y se van a hacer la prueba. Y quieren todos los controles y todos. Y dicen, pues la pastilla del colesterol no me la tomo. Me refiero, vigilemos, pero el problema es no cuando lo dice la persona, cuando lo decimos los profesionales. Por eso es uno de los grandes retos éticos de la época que nos va a tocar vivir. Ahora y en un futuro muy inmediato, porque esto va a más. El replantearnos estas épocas de fragilidad es algo fundamental. ¿Sí? 3. Hemos ido hablando del cuidado. Yo creo que hablar ahora ya hoy en día, la ética más vinculada a los principios, las éticas incluso más normativas o más deontológicas, no pueden sobrevivir sin una ética del cuidado. Quiero decir, aquí ya es... Y cuidamos, y lo digo, la ética del cuidado va muy vinculada a conseguir tener profesionales que resuenen cuidando. ¿Sí? Yo ahora tengo responsabilidad, yo estoy de decana en una facultad en que formamos enfermeras, formamos fisioterapeutas, vamos a formar médicos, nos han aceptado un grado en medicina y ahora, claro, todo esto que voy predicando me lo tengo que aplicar, pero por suerte estoy en una facultad, por eso las instituciones te buscan y buscas instituciones que sean muy acordes a tus valores. Entonces, yo creo que en Blanquerna podemos
sí, estar trabajando para tener enfermeras que esto resuenen así, pero conseguir que los profesionales resuenen así. Porque no hay instrumento de cuidado, no hay una técnica, sí que hay técnicas que diremos, pero cuidamos con lo que somos. El instrumento somos los profesionales. Y puedes estar haciendo lo mismo, ir a una habitación y despertar a una persona por la mañana y dedicando el mismo tiempo y hacerlo con cuidado o con maltrato. El cómo abro la puerta, cómo saludo, cómo abro la persiana. Puedo estar dignificando a la persona o puedo estar haciéndola. Y esto es algo que tiene que resonar. Cuidamos con aquello que somos. No tenemos instrumentos de cuidado. Van a llegar los robots de cuidado, no os penséis que irán así. Pero tengo una foto que no os la he traído aquí. En un gran hospital pediátrico de Barcelona había ya un piper de estos, ¿sabéis el piper? Que van así, para indicar dónde tienes que ir a las consultas y tal. Era solo un mapa. Y hice una foto porque era buenísimo. Había un piper y 2 voluntarias cuidando al piper. Entonces decías, vamos a ver, no podríamos poner 2 personas informando, que igual sería más rápido. Hombre, tenía ese punto para los niños que era buenísimo el piper, pero era como tan gráfico de cuando a veces ponemos tecnología y había 2 voluntarias con un chaleco de voluntarias cuidando al piper. Sí, claro que era muy gráfico. Cuidamos con lo que somos y con los robots de cuidado, pero esto será para el siguiente. Aquí sabéis que me gusta mucho hablar de la ciencia de la compasión, que la compasión tiene elementos directos de curativos y terapéuticos. Esto lo tendríamos que saber en medicina. Este es un libro de los que más he recomendado, Compassionomics. Sabemos que no hay una diferencia entre curar y cuidar. Incluso cuando me dicen, sí, el cuidado muy bien, pero si voy al oncólogo quiero un oncólogo eficiente, que cure bien, que sepa el mejor tratamiento. Hay un metaanálisis que no está en este libro, tampoco os lo he traído, Hay un metaanálisis de 50 y pico estudios. Los oncólogos más empáticos tienen mejores resultados. Pero el cuidado tiene efecto terapéutico, y esto hay que creérselo. Tiene efecto directo en las personas. Y cuidar de una forma determinada, compasiva, empática, directamente tienen. Este es uno que me gusta mucho, es un estudio, lo he comentado muchas veces. Hay 2 grupos, uno es en Israel y otro es este de Jim Cohen, que trabajan en todo el tema del contacto y del contacto terapéutico, el tocar. ¿Sí? Este es un estudio muy bonito que es el dar la mano. Y es un estudio, no sé qué comité de ética de investigación pasó, porque aquí no pasaría. Era un estudio que se realiza en 3 grupos. A los 3 grupos de personas se les realiza una punción dolorosa. Por eso digo no sé qué consentimiento. Son personas sanas, son estudiantes universitarios. Estos 3 grupos de personas tienen como 3 variantes. A un grupo se le da un fármaco para el dolor de la punción. A otro grupo puede traer un familiar y el familiar le da la mano. Y un tercer grupo le está dando la mano un extraño. Un voluntario da la mano mientras realizan la punción. Cuando a los alumnos les pregunto qué grupo tuvo menos dolor, son muy jóvenes y me dicen el fármaco. Dios mío, a ver, espero que crezcan, espero que crezcan. Los que estáis aquí seguramente ya diríais que cuando tienes cierta edad, aparte de dolerte la cadera, empiezas a adquirir cierta sabiduría. Ya veríamos que seguramente todos sabemos qué es dar la mano. Pero lo que me llamó la atención de este estudio es que no había diferencia cuando te da la mano un familiar a cuando te la da un extraño. El contacto humano es neuromodulador del dolor. Sí, es el contacto humano. Hay diferentes estudios aquí sobre el tema de los abrazos. El contacto, ahora no os pongáis a abrazar y a dar la mano, personas que no quieren, Quiero decir, es algo que tienes que tener muy activado. Pero es esta parte, quiero decir, creeros esto de que la ética del cuidado funciona. No es una floritura, es la base de lo que hacemos, ¿sí? Y ya voy avanzando. Esta no me la salto, Ética, responsabilidad, se ejerce en pequeños gestos. La ética del cuidado no son grandes gestos ni son grandes cosas. Todo esto que estamos hablando, el respeto, la responsabilidad, la ética del cuidado, el dignificar a las personas, se ejerce en pequeños gestos. Y no tan pequeños, pero bueno. ¿Cómo lavamos a una persona? Con la puerta abierta y entrando y saliendo.
¿Sí? Por eso digo, cada uno que vaya poniendo ideas. Y la última parte, estamos en ese cuarto punto, la ética del cuidado requiere un cuidado integral. Y cuando llamo integral me refiero a todas las dimensiones. Y por eso aquí viene el tema del sentido. Y yo creo que es el gran tema. Sí, eso que decía Nietzsche, de quien tiene un... Lo utilizó después también Viktor Frankl, pero la frase es de Nietzsche, quien tiene un porqué aguanta cualquier cómo. Pero fijaros, como sabemos, en esa parte final de fragilidad emerge toda esa pérdida de sentido y propósito. El cómo el cuidado debe integrar también la dimensión de sentido, ¿sí? Cómo cuidamos el cuerpo, la mente, y aquí he separado la mente y las emociones, lo podéis juntar si queréis, pero bueno, una parte es la parte más cognitiva, la otra es la parte más de emociones, cómo hay que cuidar la parte social, las relaciones, pero también ese cuidado integral. Yo creo que ya cada vez más, en paliativos creo que emerge mucho, pero habrá que emerger en otros ámbitos, que es todo el tema vinculado al sentido y la espiritualidad, que es la dimensión de sentido. Porque venimos de generaciones que esta dimensión espiritual estaba muy vinculada a la dimensión religiosa, y es como si ya lo tuvieran resuelto, que es que no. ¿Sí? Pero ya no nos pertenece a los profesionales, pero es una dimensión que os está emergiendo cada día, ¿eh? Y no necesariamente vamos a darle solo respuesta a través de la religiosidad. Habrá personas que sí, pero la gran mayoría de personas que nos van a ir llegando va a ser que no. Esta dimensión de sentido espiritual es una dimensión muy olvidada, y fijaros que hablamos de esa necesidad de concretar lo espiritual. Speck lo define como es la dimensión de propósito, de sentido, de significado, la dimensión de finalidades y valores, y la dimensión de apertura a lo trascendente. Fijaros que es una dimensión que ya nos cuesta, la charla era vulnerabilidad y sentido, ¿eh? Y esta parte de sentido nos cuesta manejar porque realmente es una dimensión, yo diría, más desconocida que olvidada. Tenemos muy claro que cuidamos cuerpos, tenemos muy claro que cuidamos cognitivamente mentes, yo creo que tenemos, que cuidamos emociones, que ahora entramos ya en cuidar relaciones. Sabemos que el soporte social es la parte fundamental y no, pero también hay que cuidar espiritualidad, ¿sí? Cuidar con sentido y cuidar el sentido tiene que ver con la dimensión intrapersonal, interpersonal y transpersonal. La dimensión intrapersonal, pues me gustan las imágenes, ¿eh? Cada uno en su casa, es ese sentimiento de integridad, de coherencia, de encontrar o dar sentido a todo lo que uno ha vivido, que sea capaz de recoger ese legado, ¿sí? Es muy intrapersonal, es muy para adentro. La interpersonal va muy ligada a lo que hemos comentado, de ser reconocido como persona, y como persona digna, sentirse amado y amar, esa parte de conexión y atención a las relaciones pasadas, esa parte de reconciliación. Y aquí los profesionales somos parte fundamental de esa red de relaciones. ¿Sí? Muchas personas son casi los únicos con los que se relacionan, y la última es esa dimensión transpersonal de confianza, esperanza, trascendencia o legado. ¿Sí? Y fijaros que esta nos parece un poco más lejos, ¿eh? Y en cambio tendremos que ir acompañando a esas personas en ese cuidado que van a requerir, y yo creo que es una dimensión que cada vez vamos a necesitar formarnos más. Porque venimos de generaciones de personas que, digo entre muchas comillas, hemos considerado que la tenían resuelta, que yo creo que tampoco la tenían necesariamente resuelta, pero van a ser necesidades que habrá que atender seguramente cada vez más en final de vida. Y esa parte de pérdida de sentido o significado va a ser fundamental. Porque también sabemos que esto condiciona y muy claramente la calidad de vida. Quien tiene un porqué o un para qué le condiciona cualquier cómo. Sí, es una que deberemos ir pensando e incorporando. Para finalizar, que nos va a quedar 10 minutitos y no invadimos el terreno, sí, del siguiente, como esta parte final, yo creo que la respuesta humana ha sido siempre a la vulnerabilidad, ha sido siempre al cuidado y técnica, venga, ya lo añadiré, pero que estamos ante un reto que ninguna otra sociedad en el pasado lo había tenido, y nuestra sociedad va a afrontar un reto que ninguna otra sociedad en el pasado. Sí, ahora compartimos este reto con otras sociedades, pero yo creo que ninguna lo tiene bien resuelto. Pero quiero decir, en el futuro inmediato este reto va a aumentar,
que es toda esta parte de cuidado en esta fragilidad progresiva. Y la fragilidad requieren no solo una ética de la autonomía y la toma de decisiones, requieren una ética del cuidado integral de todas las dimensiones de la compasión y la responsabilidad. Muchas gracias.